El mundo entero quedó en silencio cuando, a mediados de este mes, Rusia recibió un impacto devastador. No fue producto de misiles, tanques, ni artillería pesada. Esta vez, el golpe provino de un frente inesperado. Burócratas, abogados especializados en derecho marítimo y funcionarios europeos armados no con rifles, sino con documentos sellados y órdenes de sanción. Era un ataque quirúrgico, calculado y silencioso, pero con un potencial destructivo tan letal como cualquier arma moderna. Lo que ocurrió no fue un simple movimiento administrativo. Fue una ofensiva estratégica contra lo que Rusia había considerado su salvación económica en plena guerra. La misteriosa Flota Fantasma, una red de petroleros envejecidos que Moscú utilizaba para transportar crudo y financiar su maquinaria bélica. Y lo sorprendente es que el enemigo eligió un campo de batalla distinto, el económico. Sin disparar una sola bala, el Reino Unido y la Unión Europea pusieron de rodillas a uno de los sistemas más complejos de evasión de sanciones que el Kremlin había creado en décadas. Un alto funcionario europeo resumió la operación con una frase que dejó claro el alcance de lo ocurrido. No necesitamos cañones cuando podemos vaciar sus cofres. La ofensiva comenzó el 18 de julio. Ese día, la Unión Europea anunció su paquete de sanciones número 18, descrito por analistas como una bomba financiera sin precedentes. No se trató de agregar unos cuantos barcos a una lista negra. Fue mucho más profundo. Bruselas reescribió por completo las normas del comercio energético con Rusia. La novedad más explosiva fue la creación de un tope dinámico al precio del petróleo ruso. Hasta ahora, el límite estaba fijado en $60 por barril, un número que Moscú ya había aprendido a esquivar mediante rutas alternativas y complicados mecanismos de triangulación. Pero ahora, ese precio se ajustaría automáticamente al mercado, impidiendo los trucos contables y reduciendo aún más las ganancias de Rusia. Según los primeros cálculos, a partir del 3 de septiembre, el precio caería hasta $47,60 por barril, una de las reducciones más drásticas vistas en la última década. Y lo más importante, esta caída solo afectaría al crudo ruso y a terceros países que lo compraran directamente de Moscú. Exportadores como Canadá, Noruega o Estados Unidos quedaban fuera del alcance de esta medida, dejando en claro quién era el objetivo real. Un economista alemán lo resumió así en una conferencia de prensa. No es un ajuste de mercado, es un mensaje directo. Cada barril ruso vendido será más barato, más costoso de transportar y menos rentable para el Kremlin. Si en Bruselas habían lanzado una bomba económica, 3 días después, el Reino Unido encendió la mecha de un misil financiero. El 21 de julio, el ministro de Exteriores británico, David Lammy, anunció el paquete de sanciones marítimas más grande de la historia del Reino Unido. El objetivo eran 2 compañías clave y 135 barcos que habían transportado millones de barriles de crudo ruso desde inicios del 2024. No fue una elección aleatoria. La inteligencia británica llevaba meses rastreando las rutas oscuras de la Flota Fantasma mediante sistemas avanzados que detectan evasión de sanciones, incluso cuando los barcos apagan sus transpondedores. Lo que descubrieron dejó al descubierto todo un sistema de trampas. Las sanciones no solo apuntaban a las embarcaciones, golpeaban directamente a las empresas que las mantenían en funcionamiento. Una de ellas era Intershipping Services LLC, responsable de registrar barcos con banderas de Gabón, un país africano con controles laxos que se había convertido en refugio para embarcaciones con dueños invisibles. Esta compañía, ahora bloqueada, había facilitado hasta $10,000 millones anuales en transporte de crudo ruso. La otra era Litasco Middle East, DMCC, filial en Dubái de Lukoil, la tercera empresa más grande de Rusia. Esta organización perdió el acceso a los servicios marítimos que permitían mover enormes volúmenes de petróleo, reduciendo drásticamente su capacidad de operar. Antes de la guerra, Lukoil tenía presencia en más de 30 países. Ahora, esa cifra se desplomó a apenas 14.
Un comunicado del gobierno británico lo dejó claro. Si Rusia cree que puede financiar la guerra con barcos invisibles, nosotros los haremos visibles para el mundo entero. El momento elegido por Londres y Bruselas no fue casualidad. Rusia estaba entrando en su temporada de envíos más intensa, la de los suministros de invierno hacia Asia. Con las sanciones activas, al menos 444 barcos quedaron directamente afectados, incluidos los 135 identificados por el Reino Unido. La consecuencia inmediata fue que muchas de esas embarcaciones tendrían que recorrer rutas más largas, consumir más combustible y, en algunos casos, quedar completamente inoperativas. Para entender el alcance del golpe, es necesario retroceder y analizar cómo se construyó este sistema que ahora tambalea. ¿Cómo nació la flota en las sombras? La llamada Flota Fantasma fue la respuesta desesperada de Moscú cuando, en 2022, las primeras sanciones occidentales amenazaron con hundir sus exportaciones de crudo. Rusia recurrió a una estrategia tan antigua como el comercio marítimo: esconderse a plena vista de su inmensa marina mercante, que contaba con 976 cargueros generales y 387 petroleros. Eligieron los barcos más útiles para estas operaciones clandestinas. El criterio era claro: naves de entre 15 y 25 años de antigüedad, viejas para confundirse entre miles de embarcaciones en el mundo, pero lo suficientemente jóvenes como para resistir viajes largos desde los puertos rusos hasta Asia. Luego vino el disfraz. Los barcos eran reinscritos bajo banderas de conveniencia. Gabón se convirtió en la favorita, ofreciendo registros casi sin preguntas. Un petrolero ruso podía convertirse en cuestión de días en un buque africano con un nuevo nombre y papeles aparentemente legítimos. Pero el verdadero truco era la invisibilidad. Estas embarcaciones solían apagar su sistema de identificación automática, el GPS de los mares. Desaparecían durante semanas y reaparecían en aguas internacionales, donde realizaban transferencias de crudo de barco a barco. El petróleo ruso se transformaba así en petróleo maltés o petróleo gabonés, con un rastro documental imposible de seguir. A este elaborado sistema se sumaba otra capa: las aseguradoras. Como las compañías occidentales se negaban a cubrir operaciones ilegales, Rusia creó un esquema paralelo. Empresas en Moscú y aseguradoras improvisadas en países sin salida al mar como Kazajistán y Kirguistán emitían pólizas de dudosa validez, suficientes solo para aparentar legalidad en los puertos. Un investigador del Báltico reveló en una entrevista: es como si alguien mostrara un seguro médico emitido por una carnicería. No sirve de nada, pero en el papel parece válido. De acuerdo con firmas de inteligencia marítima como Vortexa y Windward, para mediados de 2025 Rusia contaba con 1.100 barcos en la flota oscura y cerca de 900 en una flota gris, sospechada de violar sanciones ocasionalmente. En conjunto, casi el 17% del comercio mundial de petróleo dependía de estas prácticas clandestinas. Ese flujo no era un simple detalle económico. Representaba la sangre que mantenía vivo al Kremlin. Los ingresos por hidrocarburos habían constituido siempre entre el 30 y el 50% del presupuesto federal ruso, superando en años buenos los $100.000 millones. Cuando Occidente impuso sanciones en 2023, las arcas de Moscú se desplomaron en un 40%. La flota fantasma fue el salvavidas, generando en 2024 más de 9.400 millones adicionales que, según cálculos, equivalían a un 15% del presupuesto militar ruso previo a la guerra. Un asesor del Parlamento Europeo lo dijo con crudeza: cada barco que logramos detener equivale a municiones que no podrán usarse contra Ucrania. Sin embargo, el sistema tenía un costo oculto. Transportar petróleo hasta Asia en vez de venderlo a Europa encarecía cada barril en $10 a $15. Además, India y China, principales compradores, exigían descuentos adicionales por el riesgo de sanciones.
A esto se sumaban los largos trayectos. Un viaje a India tardaba alrededor de un mes, frente a pocos días de trayecto hacia puertos europeos. Todo ello ataba capital, aumentaba gastos y reducía eficiencia. En números simples, cada dólar extra en transporte significaba $5 millones diarios, menos en ingresos para Rusia, considerando que exporta alrededor de 5 millones de barriles por día. Fecha del inicio del nuevo paquete europeo, 18 de julio. Creación del tope dinámico de precios, ajustable al mercado. Caída estimada, de 60 a 47,60 dólares por barril. Paquete británico, 21 de julio, dirigido a 2 empresas y 135 barcos. Intershipping Services LLC, hasta $10,000 millones al año en transporte ruso. Litasco Middle East DMCC, filial de Lukoil en Dubái, ahora aislada. Flota fantasma total estimada, 1.100 barcos. Flota gris sospechosa, 900 barcos. Impacto global, 17% del comercio petrolero mundial. La escena se oscurece sobre un mapa global donde miles de rutas marítimas se entrecruzan como venas luminosas. En el centro de esa telaraña, Rusia lucha desesperadamente por mantener el flujo vital de su petróleo. Sin embargo, ahora la presión es casi insoportable. Lo que parecía una estructura sólida, un sistema capaz de resistir durante años, comienza a agrietarse con la fuerza de un golpe inesperado. Y lo más inquietante, no fue un misil ni un tanque el que abrió esas grietas, sino la firma de burócratas que saben exactamente dónde cortar. En los pasillos de Bruselas y Londres, las reuniones no terminan. Analistas de inteligencia naval, diplomáticos y estrategas financieros cruzan datos con precisión quirúrgica. Cada movimiento de un buque fantasma queda registrado. Cada pago sospechoso es rastreado. La llamada flota sombra de Moscú, que parecía invulnerable, se convierte ahora en un laberinto del que cada vez es más difícil escapar. Un asesor de seguridad británico lo resumió en un comentario que encendió las alarmas en Moscú. No necesitamos hundir barcos para hundir su economía. Basta con cerrarles los caminos que ellos mismos eligieron para sobrevivir. Ese mensaje viajó rápido, y mientras tanto, en el mar, cientos de capitanes recibían notificaciones inesperadas, cuentas bloqueadas, seguros cancelados, permisos de atraque negados en puertos donde solían ser bienvenidos. El efecto dominó fue inmediato y brutal. Al este de Gibraltar, un carguero repleto de crudo ruso apagó su transpondedor, como había hecho en innumerables ocasiones. Pero esta vez, apenas unas horas después, satélites europeos detectaron su estela térmica en aguas internacionales y cruzaron la información con bancos de datos financieros. El resultado: alerta roja, bloqueo automático de transacciones asociadas al buque. Los tripulantes, desconcertados, descubrieron que aunque podían navegar, no tenían dónde vender la carga. Era como avanzar a ciegas con un barco lleno de petróleo que ya no valía nada. Los estrategas europeos habían encontrado un arma silenciosa pero letal: la asfixia financiera. Mientras tanto, el Kremlin se veía obligado a admitir que mantener la maquinaria militar y a la vez sostener la flota sombra implicaba costos descomunales. Funcionarios rusos filtraron su preocupación en reuniones internas. Cada dólar de descuento exigido por India o China representaba millones perdidos en pocas horas. La llamada soga invisible de Londres y Bruselas se apretaba un poco más con cada contrato renegociado. En medio de este escenario, un mensaje del secretario general de la OTAN se hizo viral. La fuerza de nuestra coalición no se mide solo en armas, sino en la capacidad de cortar las arterias económicas de quienes desafían la estabilidad mundial. Moscú entendió la indirecta. Lo que estaba en juego no era únicamente la guerra en Ucrania, sino la posibilidad de sobrevivir como potencia global. Pero el verdadero golpe maestro vino de la tecnología. La llamada Operación Nordic Warden, coordinada desde Londres, desplegó inteligencia artificial en 22 zonas de vigilancia marítima.
El sistema detectaba patrones invisibles para el ojo humano, trayectorias sospechosas, firmas térmicas, movimientos repetitivos de barcos que fingían ser lo que no eran. Lo que antes parecía imposible de rastrear, ahora era evidente. Y cada hallazgo se traducía en nuevas sanciones, congelaciones de activos y pérdida de aliados para Moscú. El impacto económico se multiplicó en cuestión de semanas. Señales del colapso económico ruso tras el golpe británico. Disminución inmediata de los ingresos por exportación de petróleo en más de un 20%. Pérdida de rutas marítimas estratégicas debido a la cancelación de seguros internacionales. Exigencias de descuentos adicionales por parte de India y China, que ahora dominan las negociaciones. Incremento de los costos de transporte en hasta $15 por barril debido a rutas más largas. Paralización de al menos 150 buques fantasma, que ya no encuentran compradores confiables. Cada uno de estos puntos representa heridas abiertas en el cuerpo económico de Rusia. Heridas que no sanan porque cada nuevo paquete de sanciones las desgarra aún más. Mientras tanto, en los astilleros rusos, ingenieros trabajan con desesperación. Los proyectos de construcción naval, vitales para mantener operativa la flota, se retrasan de manera dramática. La falta de piezas extranjeras debido a los bloqueos hace imposible entregar barcos modernos. Obreros mal pagados fabrican con materiales inferiores, sabiendo que los nuevos buques tal vez nunca zarpen. En una sesión extraordinaria en Moscú, un alto funcionario pronunció un discurso sombrío. Occidente no nos está disparando con balas, sino con tiempo. Cada mes que pasa, la presión crece y nos obliga a gastar más en mantener a flote un sistema que se hunde por su propio peso. El ambiente era lúgubre. Nadie respondió. La prensa estatal intentó disimular la gravedad, pero los datos filtrados eran irrefutables. El presupuesto de defensa ya consumía más del 40% de los gastos nacionales, y la población empezaba a sentir el costo en hospitales sin recursos, escuelas deterioradas y empleos escasos fuera del sector militar. En paralelo, los sistemas de detección europeos revelaban maniobras cada vez más desesperadas. Barcos que usaban transpondedores falsos, operaciones de suplantación electrónica, identidades cambiadas en medio del océano. Pero cada engaño terminaba expuesto. Era como un juego del gato y el ratón, solo que esta vez el gato tenía satélites, algoritmos y la cooperación de medio planeta. Y si algo quedaba claro, era que Rusia ya no jugaba en igualdad de condiciones. Factores que hacen imparable la presión contra la flota sombra satélites de última generación que cubren en tiempo real las principales rutas marítimas. Inteligencia artificial capaz de identificar patrones ocultos y falsificaciones digitales. Colaboración inmediata entre Reino Unido, Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia. Sistemas de verificación financiera que cruzan pagos y rutas para detectar fraudes. Debilidad creciente de los astilleros rusos, incapaces de producir barcos modernos. Cada factor añade una capa de presión que convierte la operación en una pinza imposible de esquivar. Y todo esto se desarrolla sin que un solo disparo haya sido necesario. El golpe es silencioso, pero sus efectos retumban como explosiones en los cimientos del Kremlin. Un diplomático europeo declaró con ironía: Putin apostó a una flota fantasma para financiar su guerra, pero lo que no imaginó fue que los fantasmas también pueden ser cazados. La frase, repetida en medios internacionales, se convirtió en símbolo de la nueva estrategia. No es la pólvora lo que amenaza a Moscú, sino la inteligencia y la coordinación. Con cada semana que pasa, más barcos quedan atrapados en puertos lejanos, incapaces de descargar su petróleo. Los capitanes buscan compradores alternativos, pero descubren que el mundo es cada vez más pequeño cuando la presión se extiende por todo el sistema financiero global. Los aliados que antes ofrecían refugio empiezan a temer represalias. Incluso bancos chinos se niegan a procesar transacciones, temerosos de sanciones secundarias. Y en Moscú, la pregunta que nadie se atreve a pronunciar en voz alta flota en el aire. ¿Cuánto tiempo más podrán resistir? El Reino Unido,
con un movimiento calculado. Acaba de golpear a Rusia donde más le duele, sin disparar un tiro. La herida no sangra en campos de batalla, sino en cuentas bloqueadas, contratos perdidos y barcos varados. Y mientras las sanciones se profundizan, la guerra invisible continúa, demostrando que las batallas del siglo XXI se libran tanto en los mares como en las oficinas, donde un simple sello puede hundir a una potencia. Gracias por disfrutar del vídeo. Les deseamos una gran semana desde Europa de Acero. Nos encontramos en un próximo vídeo. Hasta entonces.